Había un hombre llamado Job que vivía en la región de Uz. Este hombre era conocido por su integridad, por ser fiel a su palabra, totalmente devoto a Dios y firme en su rechazo al mal. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y era increíblemente rico. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y un ejército de sirvientes hasta donde alcanzaba la vista. De hecho, era considerado el hombre más respetado e importante de todo el Oriente. Los hijos de Job solían organizar grandes banquetes en sus casas, y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran juntos. Después de cada fiesta, Job se levantaba de madrugada y ofrecía un sacrificio por cada uno de sus hijos. Job hacía estos sacrificios con frecuencia, ya que pensaba quizás alguno de mis hijos haya pecado, maldiciendo a Dios en su corazón. Con ese temor en mente, Job siempre se esforzaba en mantener a su familia en gracia delante de Dios, ofreciendo sacrificios por si acaso alguno de ellos había cometido un pecado. Un día, cuando los ángeles se presentaron ante el Eterno para dar cuenta de sus actos, Satanás, el acusador, apareció entre ellos. El Eterno miró a Satanás y le preguntó: ¿De dónde vienes? Satanás respondió al Señor: he estado recorriendo toda la tierra, observando lo que sucede en ella. Entonces el Señor le dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él, un hombre íntegro, fiel a su palabra, totalmente devoto a Dios y alejado del mal. Satanás respondió: ¿así que el Señor cree que Job es tan devoto solo por bondad genuina? Nadie es tan bueno sin motivo. El Señor lo trata como a un niño consentido, lo protege de todo mal, cuida a su familia y su riqueza, y hasta bendice todo lo que él hace. ¿Quién no sería fiel bajo tales condiciones? Pero, ¿qué pasaría si le quitaras todo lo que tiene? Estoy seguro de que, en ese caso, te maldeciría abiertamente, sin dudarlo ni un instante. El Señor, con calma, le respondió: muy bien, entonces veremos. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas daño a él personalmente. Entonces, Satanás salió de la presencia del Señor. Algún tiempo después, mientras los hijos de Job se reunían en la casa del hermano mayor para celebrar otra fiesta, un mensajero llegó corriendo hacia Job y le dijo: los bueyes estaban arando la tierra y los burros pastaban en el campo cercano, cuando de repente, los sabeos nos atacaron. Robaron a todos los animales y mataron a los trabajadores. Yo soy el único que logró sobrevivir para contarte lo que pasó. Apenas había terminado de hablar, cuando llegó otro mensajero y dijo: un rayo cayó del cielo y mató a las ovejas y a los pastores. Yo soy el único. Soy el único que logró sobrevivir para contarte lo que pasó. No había terminado de hablar, cuando otro mensajero llegó con más noticias. 3 grupos de caldeos atacaron a los camellos y masacraron a los trabajadores. Soy el único que logró escapar para informarte lo sucedido. Mientras aún hablaba, otro mensajero llegó y dijo: tus hijos estaban celebrando en la casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto y derrumbó toda la casa. Todos los jóvenes quedaron atrapados y murieron. Soy el único que logró sobrevivir para contártelo. Job se levantó con firmeza, desgarró sus vestiduras, se afeitó la cabeza y se postró en el suelo en una profunda reverencia. En esa posición de humildad, glorificó al Eterno diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré a la tierra. El Eterno da y el Eterno quita. Que el nombre de Dios sea alabado por siempre. A pesar de estar rodeado de tanta desgracia y de haber perdido todo, Job no pecó ni culpó a Dios en ningún momento. Más adelante, en otro día en que los ángeles se presentaban ante el Eterno para rendir cuentas, Satanás también apareció entre ellos. El Eterno lo observó y le preguntó: ¿y tú, de dónde vienes? Entonces Satanás respondió: he recorrido toda la tierra, observando cómo van las cosas. Ante esto, el Eterno continuó: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay otro como él, un hombre íntegro, que cumple su palabra, completamente dedicado a Dios y enemigo de toda maldad. Mira cuán recto se mantiene. Intentaste hacerle caer, pero fallaste en tu intento. Satanás replicó: un hombre hará cualquier cosa para proteger su vida. Pero, ¿qué sucedería si le quitaras la salud? Con toda certeza, te maldeciría abiertamente, sin dudar ni un momento. El Eterno, entonces, lo desafió diciendo: está bien, vamos a ver, haz lo que desees con él, pero ten cuidado de no quitarle la vida.
Satanás salió de la presencia del Eterno y afligió a Job con una enfermedad terrible. El cuerpo de Job quedó cubierto de llagas, desde la planta de los pies hasta la cabeza. Las úlceras picaban y dolían tanto que Job, en su desesperación, tomó un pedazo de cerámica rota para rascarse mientras se sentaba en las cenizas, abatido. Entonces, su esposa se acercó y le dijo: ¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y acaba con esto de una vez. Pero Job le respondió con calma y sabiduría: no sabes lo que estás diciendo. ¿Has perdido el juicio? Recibimos de Dios tantas bendiciones, ¿por qué no habríamos de aceptar también las dificultades? A pesar de todo, Job no pecó ni perdió su fe. Al escuchar sobre su sufrimiento, 3 amigos de Job decidieron dejar sus hogares para consolarlo en su dolor. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Zofar de Naamat. Estos amigos emprendieron el camino juntos para brindarle apoyo y consuelo en su aflicción. Pero al llegar y ver a Job, quedaron impactados y casi no podían reconocer a su amigo. El dolor y las heridas lo habían transformado. Sin poder contener su tristeza, rompieron sus vestiduras y arrojaron tierra sobre sus cabezas, un símbolo de duelo profundo y respeto. Entonces, se sentaron en el suelo junto a Job, y en señal de empatía, permanecieron allí en silencio durante 7 días y 7 noches, compartiendo su dolor en mutismo total, pues podían ver la magnitud del sufrimiento de su amigo. Finalmente, después de días de silencio, Job rompió a hablar, dejando salir el peso de su angustia con palabras de desesperanza. Maldito sea el día en que nací, que se borre para siempre de la memoria y del calendario, que sea olvidado como si nunca hubiera existido, que la noche de mi concepción sea sumergida en la oscuridad, y que jamás sea recordada por nadie, que no haya ni un rayo de luz que alumbre ese día, que sea cubierto por la niebla y la penumbra eternas, que el día de mi nacimiento desaparezca, sepultado en las tinieblas y devorado por la noche. Job continuó su lamento, ahondando en su sufrimiento y deseando que su existencia fuera anulada, que esa noche quede marcada como un día sin importancia, sin alegría alguna. Que los maldicientes la maldigan, que invoquen al monstruo marino Leviatán para engullirla y que se pierda en las profundidades. Que las estrellas de esa mañana pierdan su brillo y jamás vean la luz del alba. Que nunca se ilumine nuevamente, que no tenga amanecer alguno, y que permanezca en la más profunda oscuridad. Consumido por la tristeza, Job cuestionó el propósito de su vida. ¿Por qué no se me impidió salir del vientre de mi madre? ¿Por qué no fui arrebatado al nacer para evitar esta vida llena de amargura? ¿Por qué me dieron brazos para sostenerme y pecho para alimentarme? Podría estar descansando en paz ahora, durmiendo eternamente, libre de todo dolor. Job continuó expresando su profunda angustia, refletiendo sobre cómo preferiría ter sido sepultado a o nacer, comparando su situación a daqueles que viven en gloria e poder o aqueles que se foram sem sofrimento. ¿Por qué no fui enterrado como un bebé que nunca llegó a ver la luz del día? Allí, entre los reyes y gobernantes caídos, o entre hombres poderosos llenos de oro y plata, los malvados no pueden molestar más y los que están cansados encuentran el descanso que tanto anhelan. En ese lugar, los prisioneros duermen en paz, sin ser despertados por las órdenes de sus amos, y ricos y pobres, simples y poderosos, están todos allí, liberados de sus cadenas. Hasta los esclavos quedan libres de sus opresores. Job se cuestionaba sobre el sentido de su existencia. ¿Por qué Dios permite el nacimiento de los desafortunados? ¿Por qué permite que continúe la vida de alguien que vive sumido en amargura y desesperación? Aquellos que ansían la muerte con desesperación, que la buscan como si fuera el mayor de los tesoros, consideran el día de su muerte el más feliz de sus vidas. ¿De qué sirve la vida cuando ha perdido todo significado? Si Dios ha cerrado todas las salidas, ¿para qué me permite continuar? No auge de su desolacao, Job describió a profundidad de su dor en lugar de alimento, solo encuentro lágrimas, y en vez de agua para saciarme, bebo gemidos de angustia. Mis peores temores se han hecho realidad, aquello que más temía me ha alcanzado. Mi descanso se ha visto interrumpido, mi paz ha sido destruida, y no me queda reposo alguno. La muerte ha invadido mi vida y cada momento es un tormento. Entonces, Elifaz de Temán rompió el silencio y respondió, tratando de calmar a su amigo. ¿Te importaría si te digo algo, Job? En momentos así, es difícil permanecer callado. Tú mismo, en más de una ocasión, has sido quien brindó palabras de consuelo y ánimo a otros.
Tus palabras dieron esperanza a aquellos que estaban a punto de rendirse, fortaleciste a quienes flaqueaban y devolviste vigor a los que estaban al borde del colapso. Pero ahora, cuando es tu propio dolor, te siento desanimado. Al verte herido, te veo abatido. ¿Acaso no debería tu vida piadosa darte confianza? ¿No debería tu conducta ejemplar darte esperanza? Elifaz continuó, invitando a Job a reflexionar sobre la justicia divina. Detente y piensa un momento. ¿Acaso alguien realmente inocente ha terminado en la miseria? ¿Algún hombre recto se ha perdido al final? Lo que he visto es que quienes siembran maldad y miseria terminan cosechando exactamente eso. Un solo soplo de Dios y caen un estallido de su ira y no queda nada de ellos. Incluso el león más poderoso, el rey de las bestias, resulta inútil si pierde sus dientes. Sin dientes, no puede cazar y sus crías tienen que luchar para sobrevivir. Elifaz continuó su relato con una voz casi susurrante, como si revelara un secreto oscuro que había llegado a él en una noche de pesadilla. Esa revelación llegó a mí en medio de un sueño inquietante, cuando caí en un sueño profundo. Entonces, un miedo indescriptible se apoderó de mí, un terror tan absoluto que me hizo estremecer de pies a cabeza. Sentí una presencia, un espíritu que erizó cada cabello de mi piel. Ante mí había una figura indefinida, una silueta vaga en el silencio, y de repente, una voz apagada, como un eco en la oscuridad, me habló. ¿Cómo podría un simple mortal ser más justo que Dios? ¿Cómo podría un ser humano ser más puro que su Creador? La voz continuó, penetrante, como una verdad incómoda. Si Dios no confía plenamente en sus propios servidores, ni siquiera en sus ángeles, ¿qué esperanza podrían tener aquellos hechos de barro, seres frágiles como una polilla, que existen hoy y se desvanecen mañana sin dejar rastro? Se van del mundo como si nunca hubieran estado, tal como una tienda se derrumba cuando se quitan las estacas. Morimos sin haber alcanzado la verdadera sabiduría de la vida. Elifaz hizo una pausa, mirando a Job con solemnidad, y añadió: pide ayuda, Job, si crees que alguien te responderá. ¿A cuál de los santos ángeles apelarás? La frustración consume al necio, la envidia y la ira destruyen a los imprudentes. Yo mismo he visto cómo el hombre irresponsable, que construyó su vida sin fundamento, de pronto se encuentra bajo una maldición. Sus hijos quedan expuestos, vulnerables y desprotegidos, maltratados y explotados sin que nadie venga a socorrerlos. Sus campos son saqueados por los hambrientos y los pobres no queda nada, ni siquiera las espinas para proteger lo que sembró. Con una voz firme y sabia, Elifaz advirtió a Job sobre el riesgo de perder la esperanza. No culpes a la suerte, pues la desgracia no surge de la nada. La miseria y el sufrimiento son parte de la condición humana, tan seguros como las chispas vuelan hacia el cielo. Si yo estuviera en tu lugar, correría hacia Dios y me entregaría a sus brazos de misericordia, porque Él es grande y sus actos son incomprensibles. No hay límite para sus milagros. Él envía la lluvia sobre la tierra extensa, provee agua para irrigar los campos. Él eleva a los humildes, da seguridad a los afligidos, y frustra los planes de los astutos, de modo que fallan en sus tramas. Los atrapará en sus propias trampas, y sus planes serán dispersados como el polvo. En su confusión, se encontrarán como en la oscuridad, sin saber cómo avanzar, sin poder ver siquiera para dar un paso adelante. Elifaz, en un tono más esperanzador, finalizó: pero Dios salva al oprimido de las garras de la muerte y del puño de hierro de la injusticia. Así, los pobres encuentran esperanza, mientras que la injusticia es destruida. Dichoso el hombre a quien Dios corrige. Acéptalo, Job, pues en la corrección divina hay bendición. Elifaz continuó exhortando a Job a no menospreciar la disciplina divina. Escucha, Job, no desprecies la corrección del Todopoderoso. Es cierto que Él hiere, pero también cura las heridas. Dios puede golpearte, pero su mano también es la que sana. Él te libra de un desastre tras otro, no importa cuán oscuro sea el momento, la calamidad no te alcanzará. Durante el hambre, te salvará del vacío en la guerra, no serás traspasado por la espada. Te protegerá de las malas lenguas, y podrás vivir sin miedo incluso en medio de la desgracia. En el momento de la catástrofe, no temerás la ruina ni la sequía, y caminarás sin temor entre los animales salvajes. La paz te rodeará, desde las montañas hasta las rocas, y las criaturas de la tierra se volverán tus amigas.
Elifaz quiso dar esperanza a Job al describir un futuro bendecido. Sabrás que tu lugar en esta tierra es seguro, verás tus posesiones y no faltará nada. Verás crecer a tus hijos y se multiplicarán, tendrás una familia que florecerá como la hierba en el campo. Vivirás una vida plena y larga, como el grano dorado que es recogido en su tiempo. Así es, Job, esto ha sido probado y comprobado. Escucha mis palabras para tu propio bien y acepta mi consejo. Pero Job, consumido por su dolor, respondió con amargura: si mi sufrimiento pudiera ser pesado en una balanza, si pudiera amontonar todo este peso de amargura, sería más pesado que toda la arena del mar. ¿Por qué no habría de gritar como una bestia que va al matadero? Las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí, y tengo que soportar el veneno que ha vertido en mi vida. Los burros rebuznan y las vacas mugen cuando no tienen pasto. No me pidas que me quede en silencio. ¿No ves lo que Dios ha hecho conmigo? El dolor es tan grande que no puedo comer nada, he perdido el apetito y mi estómago está revuelto. Me siento completamente rechazado. Lo único que deseo es lanzar una última oración, una petición final. Si tan solo Dios me aplastara y acabara conmigo de una vez, al menos tendría la satisfacción de no haber blasfemado contra él antes de que me lleve al límite de mis fuerzas. Con una voz llena de desesperanza, Job expresó su falta de esperanza en un futuro mejor. ¿Dónde encontraré la fuerza para mantener viva la esperanza? ¿Qué futuro puedo ver que me motive a seguir? ¿Acaso creen que soy tan fuerte como una roca? ¿Piensan que estoy hecho de hierro? ¿Creen que puedo soportarlo todo solo? No me queda más fuerza. Aquellos que están desesperados necesitan el apoyo de sus amigos, incluso si han perdido la fe. Confío en el Todopoderoso, continuó Job, pero mis hermanos son como riachuelos en el desierto. Un día, están llenos de agua, alimentados por el deshielo de las montañas, por la nieve derretida que baja en corrientes. Pero, al llegar el calor del verano, se secan, se convierten en un cráter quemado por el sol. Los viajeros los ven desde lejos y se desvían de su camino, creyendo que encontrarán agua para calmar su sed, pero solo hallan un pozo vacío, sin una gota de vida, y mueren con la garganta reseca. Las caravanas de comerciantes de Temamá esperan hallar agua, y los turistas de Seba anhelan un trago fresco. Se acercan llenos de esperanza, pero al llegar, ¡qué decepción! Solo encuentran tierra seca. Y ustedes, mis amigos, agregó Job con amargura, no son mejores que esos arroyos secos. No han hecho nada para ayudarme. Ven mi sufrimiento y solo se alejan, temerosos. No les he pedido nada, ni una sola moneda, no he rogado que hagan sacrificios por mí. Entonces, ¿por qué tantas palabras vacías y evasivas? Muéstrenme algo irrefutable y guardaré silencio. Si saben tanto, díganme la verdad. La verdad puede herir, pero ¿tienen el valor de darme una respuesta honesta? Señalan lo que consideran errado en mi vida, pero responden a mi dolor con palabras inútiles. ¿Son las personas meros objetos para ustedes? ¿Ven a sus amigos como simples bienes? Mírenme a los ojos, por favor, ¿les mentiría yo? No sean injustos ahora, no sean ambiguos. Piensen bien, mi integridad está en juego. ¿Acaso no pueden detectar falsedad en lo que digo? ¿No creen que soy capaz de distinguir entre el bien y el mal? La vida, ¿no es una lucha constante? No es como una esclavitud dura, como los trabajadores de los campos que esperan ansiosos el final de la jornada, como aquellos que solo tienen la paga diaria como único consuelo. La voz de Job se quebró en desesperanza mientras continuaba: estoy destinado a una vida errante que no lleva a ningún lugar, son meses de engaño, noches de angustia y miseria. Cuando me acuesto, pienso cuánto falta para que tenga que levantarme de nuevo. Me revuelvo toda la noche, ya no lo soporto más. Mi cuerpo está cubierto de gusanos y costras, mi piel se vuelve escamosa y dura, y el pus no deja de brotar. Mis días pasan más rápido que las manos del tejedor más hábil, deslizándose hasta el final, sin esperanza. Mirando al cielo, Job clamó a Dios con una súplica: Dios, no olvides que soy apenas un aliento de vida, estos ojos han visto la bondad por última vez. Y si ves mi final, sigue mirando, porque no quedará nada para ver. Como una nube, desapareceré. La vida se evapora y desaparece para siempre. Aquellos que descienden al gran sepulcro nunca regresan. No vuelven a ver a su familia, ni a sus amigos, y jamás se les encontrará de nuevo. Así que no guardaré silencio, no me quedaré callado.
Alzaré mi voz y presentaré mi amarga queja contra los cielos, una queja honesta aunque llena de amargura. ¿Quieres ponerme un bozal como si deseara que la tormenta cesara y el mar se calmara? Pero, al contrario, cada vez que intento descansar, cada vez que pienso que al acostarme tal vez una siesta me alivie, pesadillas aterradoras y visiones espantosas me asaltan. Preferiría ser colgado y morir a seguir viviendo así, en esta agonía constante. Esta vida me pesa, me resulta despreciable. ¿Para qué sirve? Déjame en paz. Mi existencia es como el humo, se disipa sin sentido alguno. Entonces Job levantó su mirada hacia el cielo y exclamó: ¿Qué son los mortales, para que te importe tanto su destino y pases tus días observándolos? ¿Por qué vienes cada mañana a ver cómo están? ¿No te detendrás, aunque sea por un momento, para dejarme respirar? Incluso si he pecado, ¿cómo puede eso herirte, a ti que eres tan grande y gobiernas sobre todo ser humano? ¿Por qué me has convertido en tu objetivo más importante? ¿Por qué no simplemente perdonas mis pecados y comienzas de nuevo conmigo? En la forma en que las cosas van, pronto estaré muerto, y entonces me buscarás, pero ya no estaré aquí. A continuación, Bildad el Suaitá comenzó a hablar. ¿Hasta cuándo seguirás hablando de esta manera? Tus palabras son absurdas, llenas de sinrazón. ¿Acaso Dios comete errores? ¿Permite el Todopoderoso que algo se le escape? Claro que no. Si tus hijos pecaron contra Él, eso explicaría por qué Dios los castigó. Pero lo que debes hacer ahora es arrodillarte ante el Todopoderoso si eres tan inocente y justo como dices. Aún no es tarde. Dios vendrá en tu auxilio, restaurará todo y hará que las cosas vuelvan a estar bien. Aunque ahora no lo creas, estarás mejor de lo que has estado jamás. Bildad prosiguió con una voz firme y sabia: acude a tus ancestros, estudia lo que aprendieron de sus antepasados. Aún tenemos mucho por aprender de ellos, porque nuestra vida es tan fugaz, somos recién llegados, y no tenemos tiempo para comprenderlo todo. ¿Por qué no dejar que nuestros ancestros nos transmitan su sabiduría y nos enseñen lo que saben por experiencia? ¿Acaso los árboles de mango pueden crecer sin suelo? ¿Puede haber tomates jugosos sin agua? Las flores, aunque hermosas, sin tierra ni agua se marchitan más rápido que la hierba. Aquellos que se olvidan de Dios están destinados a ver sus esperanzas desmoronarse. Su vida pende de un hilo, pues depositaron su confianza en cosas tan frágiles como una telaraña. Con el más leve movimiento, el hilo se rompe. Intentan aferrarse a él, pero de nada sirve, se rompe en sus manos. Son como espinas que brotan a plena luz del día, invadiendo el jardín, extendiéndose sin control, estropeando las flores y enredándose hasta en las rocas. Sin embargo, cuando el jardinero arranca esas espinas de raíz, el jardín ni siquiera percibe su ausencia. Cuanto antes se vayan los malvados, mejor así, la buena planta tendrá la oportunidad de crecer en su lugar. Dios no rechaza al justo ni se alía con el perverso. Él te devolverá la alegría, y de nuevo te verás saltando de gozo. Tu enemigo enfrentará problemas, y su casa de cartas se desmoronará. Job suspiró y volvió a hablar. ¿Qué hay de nuevo en esto? Todo esto ya lo sé, pero la verdadera pregunta es: ¿cómo puede un simple mortal ser realmente justo a los ojos de Dios? Si intentara presentar mi caso ante Él o argumentar en mi favor, ¿qué posibilidades tendría? Ninguna, ni una en 1000. La sabiduría de Dios es tan profunda, su poder tan inmenso, que nadie podría enfrentarse a Él y salir ileso. Él hace temblar las montañas antes de que éstas sepan siquiera lo que está ocurriendo si lo desea, sacude la tierra hasta sus cimientos, y nada puede detener su poder. Con una palabra suya, el sol deja de brillar y las estrellas se apagan. Él extiende los cielos con sus propias manos y camina sobre las olas del mar. Fue Él quien diseñó la Osa Mayor, Orión, las Pléyades y la Cruz del Sur. Nuestra comprensión jamás alcanzará a entender su grandeza. Sus milagros asombrosos son innumerables. Job continuó: Dios se mueve frente a mí y yo no lo veo. Su presencia es silenciosa, pero sé que es real, aunque no la perciba. Si Él toma algo sin que nadie lo note, ¿quién podría impedírselo? ¿Quién podría cuestionar lo que hace? Cuando Él está airado, nada puede contenerlo. Hasta los monstruos más grandes y temibles se arrodillan ante su poder. Entonces, ¿cómo podría yo argumentar con Él? ¿Cómo podría defenderme ante Dios? Incluso si fuera inocente, no tendría derecho a debatir.
Solo puedo caer de rodillas y suplicar la misericordia del Juez Supremo. Incluso si yo apelara a Dios y Él me respondiera, ni siquiera entonces estaría seguro de que Él me escuchara con benevolencia. Así es, estoy a merced de su poder, y solo Él puede decidir mi destino. Para concluir, la historia de Job no trata solo del sufrimiento, sino de la condición humana frente a cuestiones profundas y atemporales, el poder del destino, la fragilidad de la vida y la búsqueda de justicia en medio de lo inexplicable. Job representa a cada uno de nosotros en los momentos de dolor, cuando el silencio de Dios parece ensordecedor y las respuestas se hacen esquivas. A través de su lucha, descubrimos que, aunque la vida pueda ser marcada por la desesperación y la incertidumbre, nuestra fe y nuestra integridad frente a la adversidad son los que realmente nos definen. Job, a pesar de todo, no pierde su humanidad al cuestionar, al lamentar, pero sigue buscando respuestas, aferrándose a un hilo de esperanza, aunque invisible. Su historia nos enseña que, incluso en las pruebas más duras, hay un propósito más grande y una verdad que solo se revela a través de la perseverancia. Si estás buscando una manera de acercarte más a Dios, este canal es para ti. Aquí encontrarás videos llenos de sabiduría, inspiración y fe que te ayudarán a fortalecer tu espiritualidad y a caminar más cerca de la presencia divina. Cada contenido está pensado para brindarte luz, esperanza y un entendimiento más profundo de los principios que guían nuestra vida en Cristo. No pierdas la oportunidad de crecer en tu fe con nosotros. Sigue este canal y empieza hoy mismo tu viaje espiritual hacia Dios.